Muy buenas a todos, queridos hermanos y amigos. Soy Jonathan Mora y este es su programa Comprendiendo las Escrituras. En el día de hoy hablaremos con el tema Mirando el galardón y leeremos un versículo que se encuentra en Hebreos 11:26, la parte B, que dice que Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. El escritor a los Hebreos menciona en varias ocasiones a Moisés. La razón es porque es un líder emblemático que ya sabemos, según la Escritura, que trajo liberación al pueblo que estaba esclavizado en Egipto. Pero es hermoso que la Escritura menciona que para él poder ser aquel líder emblemático, aquel caudillo, aquel que traería o que Dios escogería para traer liberación al pueblo, él primero tuvo que empezar a despojarse o a rehusarse y luego también tuvo que aprender a escoger. Hebreos 11, los versículos 24 al 26 dice lo siguiente: por la fe, note esto que me encanta, que es lo que hemos venido hablando anteriormente, que esto ocurre por la fe. Así que dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó, noten que es lo primero que hace, rehusar llamarse hijo de la hija del faraón. Y luego note lo que hace luego, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo, hay que empezar la palabra, por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Esto me encanta, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Así que vemos que primeramente Moisés tiene que aprender a rehusar algo. Y él dice que rehúsa a su pasado, a lo que él tenía como conocimiento o como vida antigua. Pero también dice que escoge hacer otra cosa. Así que rehúsa a la antigua manera de vivir, pero también escogió otra cosa. Porque muchas veces nosotros rehusamos realmente a la antigua manera de vivir, o en algunos casos renunciamos a algunas cosas de esa manera antigua de vivir, no a todas, sino que vamos rehusando cosas o por parte, pero luego que rehusamos a ciertas cosas de la antigua manera o a una vida total, completamente renunciamos a toda la vida completa o total que teníamos antes de estar en Jesucristo. Pero luego no escogemos bien, no escogemos correctamente. Así que Moisés escogió ser parte del pueblo de Dios, pero esto lo pudo experimentar él después del aparecer de Dios, que alumbró realmente su corazón cuando en aquella zarza ardiendo Dios hace su aparecer delante de él. Dice que aquel momento que él ve la zarza ardiendo, que no se consumía y que tiene aquella visión en el desierto, ese aparecer de Dios en aquella zarza produce un aparecer en él que lo hace empezar a ver a Dios de la manera correcta. Es decir, es lo que lo lleva a poder renunciar no solo a la vida que llevó cuando estuvo en Egipto, sino también a la vida nómada que tuvo mientras estuvo pastoreando las ovejas de su suegro de Madián, y que hace que entonces ahora pueda escoger lo que correctamente tenía que hacer según el llamado divino. Así que Moisés cogió el renunciar a todos los tesoros egipcios, porque él conocía el gran valor que tenían los tesoros egipcios, pero dice luego que escogió ser parte del pueblo porque tenía por mayor las riquezas, esto me encanta, que dice el texto, de los vituperios de Cristo. Note que no eran ni los propios vituperios de Moisés, sino los vituperios que eran del Señor. Esto es algo grandioso, esto es algo maravilloso lo que dice el texto. Así que esto es maravilloso porque los vituperios del Hijo de Dios traerían para lo que somos hoy creyentes, así como lo pudo ver Moisés desde la antigüedad por la fe,
trae por la fe en nosotros que somos hijos de Dios y a todos los que hemos creído en la obra del madero, en que hemos creído los sufrimientos que Él padeció allí en el madero, la obra de la cruz, allí su muerte en el madero, o sea, el derramamiento de la sangre, como hemos dicho otras veces, para limpieza de los pecados, pero la muerte consumada para la liberación realmente del cuerpo pecaminoso, del pecado, ¿no? De este cuerpo de pecado donde nos libra el Señor por medio de la fe en aquella obra consumada. Dice que estos sufrimientos de Cristo, no los sufrimientos de nosotros, ni los sufrimientos de Moisés, dice los sufrimientos del Hijo de Dios allí. Dice que traerían para los creyentes mayores riquezas. Así que Moisés, sabiendo los tesoros egipcios y el valor grande que podían tener ellos, dice que él rechazó todo esto, porque esto solamente podrían producir unos deleites o un gozo temporal, pero que era pecaminoso en cuanto al llamado propósito y a las riquezas mayores que Dios tenía para con él. Porque él, desde el momento que vio la zarza arder, dice que él puso su mirada en el galardón. Tanto este galardón como el galardonador, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que Moisés, al ver el galardón que tenía puesto por delante, el galardón que Dios había preparado y cómo Dios lo escogió a él para poder ser un fiel administrador de todo aquello que Dios le había puesto en su mano, cómo Dios lo escogió para traer libertad por medio de él al pueblo, lo que está escrito, pero también para que fuera un administrador de la casa de Dios, teniendo que hacer la edificación de aquella casa de Dios conforme al diseño que Dios le había mostrado que tenía que edificar. Y hoy tenemos que saber que esa casa de Dios somos todos nosotros los creyentes. Y Moisés, actuando allí, no es más como una tipología de Jesucristo, diciéndole a todos los hebreos que Moisés trabajó como un fiel administrador de la casa, pero que la casa, el dueño de la casa es el Señor, esa casa a la cual somos nosotros. Así que hoy muchos podemos rehusarnos, ¿no? O renunciar al mundo, a las cosas antiguas, a las cosas, a la vieja manera de vivir, pero luego no escogemos disfrutar o participar de las riquezas por causa del sufrimiento de Jesús. El apóstol Pablo en Efesios dice que nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre, pero luego dice que tenemos que vestirnos del nuevo. Así que hay una acción de despojo, pero luego una acción de vestirnos del nuevo. Dice este nuevo hombre y ir creciendo y siendo edificado o teniendo esta madurez espiritual en dicha realidad de esta nueva creación o de estas nuevas criaturas que nosotros somos por estar en Jesucristo. Así que hoy muchos de nosotros podemos renunciar tal vez a la vieja manera de vivir. Decimos que sí, hemos renunciado, pero luego nos introducimos o lo que escogemos es la parte religiosa, tradicional, las costumbres, usos o maneras o formas que otra persona enseña, creyendo que lo que está haciendo también con buen deseo de corazón, creyendo que lo está haciendo bien, pero no siendo así porque no se escoge lo que Dios ha puesto que debemos de escoger. Y lo que tenemos que coger, amado, es al Hijo. Es al Hijo, es en el Hijo y es por el Hijo todo lo que nosotros debemos de hacer. Porque note que cuando Moisés escoge, lo que escoge son las riquezas de los vituperios de la obra de Jesucristo. Así que nosotros tenemos que coger esto, tenemos que coger al Hijo, coger la obra del madero, creer en esta obra y la riqueza, también los padecimientos, sufrimientos y adversidades que también produce nuestra propia fe en el Señor. Todo lo que tenga que ver con el Señor, los momentos de padecimiento, de dificultad, de adversidad, pero también los momentos de disfrute, gozo, que también la Escritura habla de ello. De estar siempre gozoso, de regocijarnos en el Señor. Y todo esto tiene que ser aún en los momentos de dificultad, porque debemos de aprender a gozarnos con el que se goza, pero también aprender a llorar con el que llora, porque somos todos un cuerpo y participamos del cuerpo, cada uno siendo un miembro particular con dones, talentos, habilidades, recursos que cada uno tiene según lo que Dios nos ha dado. Así que hoy nosotros podemos escoger mal, porque no escogemos vivir lo que Dios ha escogido para nosotros, sino empezar a escoger las cosas que otras personas determinan que nosotros debemos escoger, porque muchos de los que hoy a través de su liderazgo le imponen a las personas sus propios pensamientos y no le inculcan realmente que ellos conozcan
cuál es la voluntad de Dios. Y hermano, no es muy difícil conocerla, porque la voluntad de Dios es su Hijo. No hay otra cosa más. Dios, la única voluntad que tiene expresiva, donde Dios manifiesta y lo que Dios está propuesto a hacer, esto en el Hijo, por el Hijo y para Hijo, porque por eso hizo su aparecer en el mundo, porque todo es en Él, por Él y para Él. Así que otros no experimentan realmente estas riquezas de los vituperios de Cristo, porque solamente están experimentando sus propios vituperios, están en sus propios sufrimientos. Pero note, amados hermanos, que los vituperios de Él son los que producen unas riquezas mayores en nosotros, y esto debe ser algo maravilloso que tenemos que aprender nosotros a experimentar, porque muchos lo que cogen es vivir, hemos dicho, en la religiosidad, otros en el legalismo, otros en el libertinaje, otros en las tradiciones o usos o costumbres o manera en que lo hacen su congregación. Lo que cogen es una denominación, no escogen al Señor, no escogen al Hijo de Dios, no escogen la riqueza de sus vituperios, sino que escogen la doctrina, la forma, las mañas, las malas maneras y aún las buenas intenciones, aunque sigan siendo incorrectas, que tienen muchas denominaciones. Así que nosotros debemos de experimentar estas riquezas que el propio Moisés también experimentó, de participar de estas riquezas de los vituperios del Señor Jesucristo, porque esa es la que tenemos que tener puesta la mirada, que es lo que acaba concluyendo luego en el capítulo 12 el autor de los Hebreos. Así que en 2 Corintios 8:9, mire lo que dice aquí. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto me encanta, porque él le dice a los de Corintios que ya conocen la gracia. Hoy la gracia de Dios es la gran desconocida para la mayoría de creyentes, porque viven una vida de desgracia, no viven una vida en la gracia maravillosa que Dios nos ha dado por medio de aquella obra consumada en el madero, de esos vituperios y esos sufrimientos que él padeció, para que nosotros, amados, podamos experimentar las riquezas que el Señor no ha dado en su Hijo Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo lo dice aquí en 2 Corintios 8:9. Dice que ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, note, por amor a vosotros se hizo pobre. Esto es tremendo. Para que se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fuisteis o fueran enriquecido. Así que el Señor se hace pobre siendo rico, pero ¿cuál es la razón? Dice que en esa pobreza en la que Él se hizo pobre, ahora nosotros podamos experimentar sus riquezas. Es maravilloso esto. Pero ¿cuál es riqueza? Bueno, la riqueza que el apóstol, que también Moisés dice que experimentó desde la antigüedad. Desde la antigüedad Moisés experimentó a través de sombras, tipos y figuras. Pudo experimentar las riquezas de los vituperios del Hijo, padeciendo mejor como pueblo de Dios antes que gozarse en los deleites del pecado del mundo y todo lo que simbolizaba Egipto y simboliza Egipto según las Escritura. Así que la Biblia habla de la riqueza de su gloria, de su gracia, de su sabiduría y conocimiento, de la riqueza de su bondad, la riqueza de su tolerancia y paciencia, también que son profundas e insondables o inescrutables la riqueza de Dios, y que también Dios abre el entendimiento para que nosotros podamos verla, podamos conocerla, podamos disfrutarla, podamos expresarla, podamos hacer a otro partícipe de ella. Por lo tanto, debemos ver el galardón, amado, porque Moisés no se imaginó uno. Esto es tremendo. Cuando Moisés vio la zarza y conoció el llamado de Dios y fue experimentando este conocimiento progresivo según más tiempo pasaba en el oír de Dios, en la presencia de Dios, oyendo a Dios, entendiendo, hermano, que el pacto en la antigüedad era la forma que tenía, sabiendo que hoy nosotros ya vivimos en su presencia, porque el autor de los Hebreos es lo primero que menciona desde el capítulo, diciendo que fuimos introducidos por medio de la sangre. No nos introduce ni cántico, ni oración, ni ruego, ni súplica, ni la imposición de mano de un pastor, ni que usted vaya y levante la mano pasando al frente, cosa que se hace hoy, sino que dice que cuando usted tiene fe en el Señor, usted puede estar sentado en la banca, usted puede haber no ido nunca a una reunión, a una congregación, a un culto, a nada, pero usted confesando fe en el Señor, porque eso es algo que la Escritura dice en Juan 16, que produciría el Espíritu en nosotros. Él vendría, convencería de pecado, de justicia y de juicio. Si Él trae convencimiento a usted y usted por la fe cree en el Señor, dice que usted fue introducido en el lugar santísimo juntamente con Cristo, está sentado, y esto es algo
Maravilloso que usted esté allí ya sentado, usted está posicionado con Él, usted está delante de su presencia, usted está sentado con el Señor, usted disfruta de su realidad en Cristo a la medida que usted va comprendiendo, va madurando, va desechando el viejo hombre y que empiece a experimentar la realidad del nuevo hombre o de lo nuevo que ya somos, del nuevo nacimiento, de la nueva criatura que somos en el Señor. Así que nosotros tenemos que ver el galardón y el galardonador que es nuestro Señor Jesucristo, porque Moisés no se imaginó un galardón, no estuvo imaginándose cuál sería el galardón, y estuvo preguntándole a la señora, ¿qué usted piensa que sería el galardón? No, dice que él vio el galardón y se pudo mantener, se sostuvo allí, porque él pudo ver el galardonador y el galardón que había por medio de los vituperios de Cristo. Pero esto es maravilloso, hermano, se accedió, es lo que hemos dicho otra vez, se tuvo acceso por medio de la fe. Así que nosotros debemos de procurar ver, hermano, esto de una manera clara, de una manera precisa, ver y para así poder trabajar nosotros en aquello a lo que el galardón se refiere. Moisés vio el galardón y su trabajo que le correspondía hacer en aquel tiempo era edificar el tabernáculo, poner en orden el trabajo que se debía de hacer para Dios, ser un fiel administrador en aquello a lo que Dios le había encomendado en su tiempo, en su pacto. Por lo tanto, nosotros también debemos hoy ver el galardón que es nuestro Señor Jesucristo para poder trabajar a lo que a Él se refiere, conforme a la asignación que cada uno tenemos, conforme al llamado, a la tarea o cada uno de los dones, habilidades, talentos, recursos, etcétera, que Dios nos ha dado para que trabajemos obrando para el beneficio de Él. Y nosotros, hermanos, tendremos el beneficio que la propia Escritura habla de ello al trabajar en esto. En Apocalipsis 22:12 dice: aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo. Note para qué: para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que es su galardón, no es nuestro, es su galardón. Dice, y nosotros lo que hacemos es participar en él. De ahí que debemos poner la mirada en él, porque son muchos los testigos, ya que hablaban desde la antigüedad, fueron muchos los testigos, que es lo que el autor de los Hebreos está diciendo. Y por eso nosotros tenemos que aprender a despojarnos de todo peso y de pecados que nos asedia. Hebreos 12, 1 y 2 es lo que dice la Escritura. Por tanto, ¿no?, que le viene diciendo todo el capítulo 11 de todos estos hermanos de fe, desde la antigüedad. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos puesta por delante. Dice, puesto los ojos en Jesús, el galardón. Ponerlo a Él, porque eso fue lo que vio Moisés y es lo que nosotros debemos de aprender a ver para poder trabajar de acuerdo a lo que nos fue asignado en este nuevo pacto, en esta gracia maravillosa. Él es el galardón. Dice él aquí en este caso que es el autor y consumador de la fe, porque es lo que le viene hablando del capítulo anterior, que es por fe. Esto se trata de la fe, desde 10, finalizando el 10, todo el capítulo 11 le está hablando que a todo esto se accede por la fe, y que fue lo que de la antigüedad se vio, que era por medio de la fe. Dice que él, viendo esto, siendo el consumador y autor de la fe, dice, el cual por el gozo, Jesús, puesto delante de él, sufrió la cruz. Lo que hizo fue sufrirla. Dice, y lo que menospreció fue lo propio que obtuvo en aquel momento por la persona. Y luego dice, se sentó a la diestra del trono de Dios. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. No que va a venir un día, no, crea que le hay, que es una realidad. Usted se acercó a Dios por la fe, pues créale que le hay, que Él está en usted obrando. No hay que pedirle que venga, que nos visite, que haga su aparecer, no. Él está ahí, crea que Él está ahí, que está ahí obrando. Y note lo que hace para aquellos que creen que está ahí obrando. Dice, y que es galardonador de los que le buscan. Él le da un galardón a aquellos que le buscan por medio de la fe. Pero entiéndase que el libro de los Hebreos está posicionando a personas que después de haber creído se estaban apartando. Dice, si usted cree que en Dios que le hay, Él tiene el galardón. ¿Y quién es el galardón? El Hijo. O sea, aquellos que le buscan en integridad, con entendimiento y con fe, dice que el galardón se hará visible, amados, en ellos. Segundo de Juan 1:8 dice, mirad por vosotros mismos. No te sé, no tiene que ver con nosotros. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. El galardón completo lo recibiremos a la medida que trabajemos en aquello que estamos otorgados a trabajar. Cuando Él venga, el galardón se va a manifestar, hermano, y el galardonador que está obrando en nuestro interior. Así que mirar por nosotros, aquí la referencia es andar en amor, que es lo que Él viene diciendo Juan en estos versículos. Así cumplir sus mandamientos. Y ya hemos dicho que el trabajo es el resultado de la fe. El propio Santiago también lo dice, lo dijimos semanas pasadas. Así que
el trabajo es el resultado de la fe. Como yo creo, esa fe produce obra, porque la palabra fe realmente es la palabra creer. Y creer es un verbo que está siempre en acción y que está siempre en movimiento. Por lo tanto, mi fe me produce hacer las obras. Nunca voy a hacer las obras para obtener un resultado de Dios, sino que porque ya he obtenido todo lo que he obtenido de Dios, que es en el Hijo, entonces yo ahora trabajo y obro y opero en lo que sea que me corresponda hacer en el momento determinado mientras esté en esta tierra. Así que el trabajo es el resultado de la fe, es decir, la verdadera fe produce obras. Y el fruto del trabajo que hacemos es recibir el galardón completo, porque es lo que él dice, el fruto de vuestro trabajo. Hay un fruto en mi trabajo que yo lo hago por medio de la fe que tengo en el Señor Jesucristo, es que ese galardón sea recibido plenamente, completamente. Para eso debemos entonces renunciar, que fue lo que hizo Moisés, renunciar por completo a la antigua manera de vivir. Esto significa renunciar a la antigua manera de interpretar versículos bíblicos, de doctrinas, de pensamientos, de acciones, de hechos, de cosas que yo considero que a lo mejor están bien y que religiosamente cumplen ciertos requisitos o dogmas de mi confesión de fe, de mi denominación, pero que no se ajustan realmente al Señor. Y de esto también hay que aprender a rehusarse, porque estas cosas también son pecados delante de Dios. Hay que aprender a desechar todas aquellas cosas que impiden que podamos ver el galardón y a su galardonador, que es el Señor. Aquello que nos impide ver al Señor, porque estamos viendo hombres, personas, doctrinas, pensamientos, denominaciones, tradiciones, costumbres, raíces y pensamientos que tienen hoy muchas personas de otras formas y maneras, y no nos permiten ver al Señor de una manera clara y precisa, para que nosotros lo podamos expresar desde nuestra realidad en Él, la que ya tenemos en Él. Así que hay que aprender a despojarse de toda esa antigua manera de vivir, pero luego, hermano, es que coger ser parte de este pueblo de Dios, ser parte de aquellos que están mirando el galardón y que estamos trabajando en cuanto a lo que Dios nos otorgó a cada uno de nosotros, para trabajar para el beneficio del pueblo, para el beneficio del galardonador, que es en el que nosotros vivimos, en el que nosotros somos, en el que nosotros estamos o nos movemos. Aquellos, hermanos, que conocen la riqueza de su sufrimiento, eso debemos ser nosotros. Personas que experimentemos realmente la riqueza de su sufrimiento, y con intención, entonces, escogemos mirar el galardón y el galardonador. Seamos intencionales, amados, en poder entonces nosotros ver el galardón y el galardonador, para que lo tengamos, hermanos, lo tengamos por completo, sabiendo que nosotros nos hemos acercado por medio de la fe, que tenemos puesta la mirada en el galardón que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que por medio de la fe se accede por la fe, se mantiene, se vive y se hace desde la fe. No hay otra cosa. Es desde la fe que todo esto se hace. Así que Moisés lo pudo ver desde la antigüedad, a través de sombras, tipos y figuras. Esto es maravilloso. Pudo ver el galardón y pudo trabajar en lo que a ese galardón se refiere. Nosotros de igual manera vamos a mirar el galardón que es nuestro Señor Jesús como galardonador, que es también de aquellos que lo buscan, y procuremos trabajar con los dones, talentos, habilidades, recursos y todo lo que Dios nos ha dado a nosotros por estar en Jesucristo, para que lo que al galardón se refiere se manifieste, se lleve a cabo y se ponga por obra. Como siempre decimos, comente, comparta y será hasta la próxima. La paz del Señor sea con todos. Amén.